Buenas, comenzamos hoy con el tema de inecuaciones de grado 1. Inecuaciones de grado 1. Veamos entonces la definición. Las desigualdades formadas por expresiones algebraicas que constan de una sola variable y su mayor exponente es 1, define una inecuación de grado 1. Entonces ahí tenemos la definición. Es similar a la definición de ecuación. Lo único que las ecuaciones están formadas por igualdades y las inecuaciones, ¿verdad?, están formadas por desigualdades. Entonces ahí tenemos la definición. Si las expresiones solo constan de una variable y su mayor exponente es 1, entonces tenemos una inecuación de grado 1. Veamos algunas propiedades de las desigualdades. Número 1, si A menor que B y C que pertenece a R, entonces A más o menos C va a seguir siendo menor que B más menos C. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una desigualdad y a ambos lados de la desigualdad yo sumo o resto el mismo número, la desigualdad no cambia, la desigualdad se mantiene. O sea que si a este número A yo le sumo un número C y a este B yo le sumo ese mismo número C, entonces A más C va a seguir siendo menor que B más C. O igual si lo resto, A menos C va a seguir siendo menor que B menos C. Entonces, esto funciona para la desigualdad menor y funciona también cuando tengo una desigualdad mayor. Puedo sumar o restar el mismo número a ambos lados y la suma va a seguir siendo mayor de A más C, va a seguir siendo mayor que la suma de B más C o la resta, ¿verdad? Entonces, propiedad 1 y propiedad 2. Propiedad 3. Si A menor que B y C mayor que 0, C mayor que 0 quiere decir que C es un número positivo. Entonces, si A lo multiplico por ese número positivo C y también B lo multiplico por ese número positivo C, entonces la multiplicación de A por C va a seguir siendo menor que la multiplicación de B por C. Propiedad número 3. Esto funciona si en lugar de tener la desigualdad menor, tengo la desigualdad mayor. Entonces va a funcionar igual. Si multiplico A por C, va a seguir siendo mayor que multiplicar B por C, siempre y cuando el C sea positivo. Ahora bien, propiedad 5. ¿Qué sucede cuando yo multiplico por un número negativo, o sea, C menor que 0? Entonces, la multiplicación de A por C ya no va a ser menor, sino que se va a invertir, va a ser mayor que la multiplicación de B por C. Pero eso solo va a pasar cuando esté multiplicando por un número negativo. Y funciona igual si en lugar de tener la desigualdad menor, tengo la desigualdad mayor. Solamente que si multiplico A por un número negativo, entonces la multiplicación de A por C ya no va a ser mayor, sino va a ser menor que la multiplicación de B por C. Entonces, ahí tenemos las propiedades de las desigualdades. En resumen, lo que me están diciendo estas propiedades es que si yo tengo una desigualdad cualquiera, puede ser menor o mayor, puedo sumar, restar o multiplicar por un positivo ambos lados de la desigualdad y la desigualdad se mantiene. Entonces, la desigualdad se mantiene si yo multiplico ambos lados por un positivo, si yo sumo ambos lados o resto ambos lados por un mismo número. La desigualdad se mantiene. El único caso cuando la desigualdad se invierte es cuando multiplico ambos términos de la desigualdad por un número que es negativo. Entonces, ese es el único caso cuando la desigualdad se invierte, cuando multiplico ambos lados de una desigualdad por un número negativo. Veamos el procedimiento. ¿Qué sucede cuando tengo una inecuación lineal? Pues dice que el procedimiento para resolver una inecuación lineal es el mismo que el utilizado para resolver una ecuación lineal, claro, excepto en el último paso, porque en el último paso se aplica ya sea la propiedad 5 o la propiedad 6. Entonces, como nosotros ya sabemos el procedimiento para resolver una ecuación, entonces ya podemos también resolver inecuaciones, porque es exactamente el mismo procedimiento. Es la misma idea. Vamos ahora y tenemos aquí que la solución de una inecuación lineal
puede expresarse en tres maneras diferentes. Utilizando las desigualdades, estas, o sea, cuando se usan los símbolos menor que, mayor que, menor o igual o mayor o igual. Entonces, cuando utilizo estos signos, entonces la solución está en forma de desigualdad. ¿Cuándo está en forma de intervalo? Cuando utilizo los corchetes, ya sea los corchetes hacia adentro, que son los que comúnmente usamos, o los corchetes hacia afuera. Cuando hagamos el ejercicio, entonces ahí ustedes van a darse cuenta cuándo van a usar los corchetes hacia adentro y cuándo van a usar los corchetes hacia afuera. Y luego tenemos la forma gráfica, que es cuando se hace uso de la recta numérica. Entonces, esas son las tres formas en las cuales puede expresarse la solución de una inecuación lineal. Vamos ahora con el ejemplo. Tenemos menos 3x más 8 menor o igual que menos 7x menos 8. Entonces, como se usa el mismo proceso de una ecuación lineal, entonces paso 1, resolver las operaciones que aparecen indicadas. Multiplicaciones, productos notables, divisiones exactas, si en caso las hay. Y en este caso no hay ni multiplicaciones, ni productos notables, ni divisiones exactas. Entonces pasamos al siguiente paso. Voy a hacer esto para acá un poquito. Entonces, variables de un lado y constantes del otro, que es la transposición de términos. Entonces, este menos 7 pasa al otro lado con 7 positivo. Entonces, tenemos menos 3x más 7. Este 8 pasa al otro lado con negativo. Entonces, menos 8 menos 8. Paso 3, reducimos términos semejantes en ambos lados de la desigualdad. Menos 3 más 7 sería negativo 4. Menos 8 menos 8 serían menos 16. Entonces 4x menor o igual que menos 16. Y ahora la variable tiene que quedar con coeficiente 1. Entonces dividimos entre 4. Entonces estoy dividiendo entre un número positivo. Dividir entre 4 es como que esté multiplicando por un cuarto positivo. Entonces, como estoy dividiendo por un positivo, entonces la desigualdad no cambia. Entonces, porque estoy dividiendo por un positivo. Y dividir por 4 es como que entre positivo 4 es como que esté multiplicando por un cuarto. Entonces la desigualdad se mantiene, no cambia. Paso último, ¿verdad? Ahí es donde se aplica la propiedad 5 y 6. Ahora hacemos las operaciones. 4 entre 4, 1, 1x. Menor o igual que, menos entre más da menos, 16 entre 4 es exacta la división, entonces menos 4. Entonces, acá lo que tenemos es la solución en forma de desigualdad, porque en este caso estoy utilizando menor o igual. Vamos ahora con la otra forma en que puede aparecer la respuesta, y lo voy a hacer en forma gráfica, que es utilizando la recta numérica. Entonces, se dibuja una recta numérica, como ustedes la ven acá. Por favor, estos segmentos colóquenlos o háganlos cuando a ustedes les toque hacerlo de 1 centímetro. Ya van a ver por qué. Nos ubicamos en 4 y sobre el 4 hacemos un círculo y ese círculo lo rellenamos. Ahora, ¿por qué sombreamos esa marca sobre el menos 4? Porque el menos 4 forma parte de la solución de la inecuación. ¿Y por qué sé yo que forma parte de la solución? Porque aquí me lo está diciendo. La solución son todos los x menores o iguales que menos 4. Entonces, para indicar que el menos 4 forma parte de la solución, entonces cuando se hace la marca en la recta sobre el número, entonces esa marca, ese círculo se sombrea. Los menores que menos 4 están a la izquierda, entonces por eso es que la gráfica, ¿verdad? Este dibujito va hacia la izquierda. Ahora bien, ¿por qué se hace esta flecha aquí también? Porque los menores que menos 4 no solamente son el menos 5 y el menos 6, sino el menos 7 también, el menos 8, el menos 9, el menos 10, hasta el menos infinito. Quiere decir entonces que cualquier número que sea menor o igual que 4 formará parte de la solución. Entonces ahí tenemos la forma gráfica. Ahora vamos con la forma de intervalo. Nosotros cuando leemos de izquierda a derecha. Esa es la forma en que nosotros leemos. Entonces, al ver la gráfica, de izquierda a derecha, aparece primero el infinito. Entonces, ese es el que escribimos primero.
infinito negativo. ¿Por qué le colocamos el corchete hacia afuera? Porque el infinito negativo no es un número específico, ¿verdad? El infinito negativo no es un número específico, es un número, ¿verdad? Cualquiera del infinito negativo, entonces por eso va con el corchete hacia afuera. Y luego tenemos el menos 4, ¿verdad? Que va con el corchete hacia adentro. ¿Por qué? Porque el menos 4 forma parte de la solución. Entonces, por esa razón, tenemos que el menos 4 va con el corchete hacia adentro, porque forma parte de la solución. Entonces, ahí tenemos el primer ejemplo. Vamos con el segundo ejemplo. 2 por 3x menos 2 menor que 5 por 2x menos 3. Entonces, hacemos la multiplicación 2 por 3x, 6x, más por menos da menos, 2 por 2, 4. Menor o igual que 5 por 2, 10x, más por menos da menos, 5 por 3, 15. Transposición de términos, 6x menos 10, menor o igual que menos 15 más 4. Transposición de términos. Positivo pasa con negativo, esta negativo pasa con positivo. Hacemos la reducción de los términos semejantes. Entonces 6x menos 10x, 4x. Menor o igual que menos 15 más 4 menos 11. Bien. Ahora venimos, la variable tiene que caer con coeficiente 1. Entonces dividimos entre negativo 4. Ojo. Dividir entre menos 4 es como que esté multiplicando por menos un cuarto. Entonces, la desigualdad no se va a mantener, entonces va a cambiar, porque ahora estoy dividiendo por un número negativo. Entonces, dividir entre menos 4 es como que esté multiplicando por menos un cuarto. Entonces, por eso es que la desigualdad cambia, ¿verdad? Entonces, ya no va a ser menor, sino que ahora va a ser la respuesta mayor. Estoy dividiendo entre un negativo, la desigualdad cambia. Menos entre menos da más, 4 entre 4, 1, entonces me queda x, 1x mayor o igual que menos entre menos da más, 11 entre 4, 11 cuartos. Entonces tenemos la respuesta en forma de desigualdad. Ahora haremos la solución en forma gráfica. Entonces construimos la recta numérica. Aquí la tenemos. Acuérdense, estos segmentos deben de ser de 1 centímetro. Y ahorita van a ver por qué. Entonces, ubicamos 11 cuartos. Para poder ubicar 11 cuartos, hacemos la división de 11 entre 4. Y 11 entre 4 es 2.7. Entonces, positivo. Entonces, nos ubicamos en 2. Y luego, ustedes saben que entre cada centímetro hay 10 milímetros. Entonces, contamos 7 milímetros a la derecha, porque el número que estoy ubicando es positivo. Entonces, ahí está 2. Entonces, al contar los 7 milímetros, entonces llegamos a 2.7. Ahí colocamos la marca, hacemos esta flechita y colocamos 11 cuartos para saber que ese es el número que se está graficando. Ahora, ¿por qué la ruedita esta o la marca no la sombreamos? Porque el 11 cuartos no forma parte de la solución del problema. Ahora, ¿por qué sé yo que no forma parte de la solución del problema? Porque solo dice los mayores que 11 cuartos. Y 11 cuartos no es mayor que 11 cuartos. Entonces, el 11 cuartos no se está tomando en cuenta. O sea, forma parte de la solución. Entonces, por eso es que la marca no va rellena, ¿verdad? No se sombrea, sino que va solo la marca sin colocar el sombreado adentro. Y los mayores que 11 cuartos van a la derecha. Entonces, por eso se hace este intervalo hacia la derecha. Igual la flechita quiere decir que las soluciones van hacia el infinito negativo. Entonces ahí tenemos la forma gráfica. Ahora hagamos la solución en forma de intervalo. Entonces en forma de intervalo, si leemos de izquierda a derecha, ahora quien aparece primero es el 11 cuartos. Entonces, forma de intervalo. Entonces tenemos 11 cuartos. ¿Por qué va hacia afuera el corchete? Porque el 11 cuartos no se toma en cuenta. Y luego, ¿hacia dónde? Hacia el infinito positivo. Y como el infinito no es un número específico, entonces el corchete también va hacia afuera. Y de esa manera tenemos estos dos ejemplos. En el siguiente video haré otros ejemplos para que la idea les quede más clara.